Buenas noches, Pichi, gracias por estar acá. Por favor, al contrario, un placer. Héctor, ¿cómo fue esto? Empecemos desde el principio. ¿Cómo fue esto con un año tan prometedor para la agencia y de repente encontrarte con que de todo a nada? Porque no hubo punto medio. Y la verdad que fue muy duro porque comenzamos la gestión con una manera frenética, te diría que inclusive planificando cosas antes de asumir, porque en definitiva éramos la misma gestión, muchas obras que teníamos que hacer para poner el Estadio Kempes en condiciones para la Copa América, que empezaría en días, el 13 de junio sería el primer partido que tendríamos, y así fue todo el tiempo, enero, febrero, los primeros días de marzo, mucho laburo, y bueno, de un día para el otro empezamos a ver que el COVID-19 venía mal, ya se empezaba a haber dudas, ya empezó a haber el run de si se va a poder hacer tal o cual torneo, si se va a jugar la Copa América, si se va a poder hacer el rally, diferente evento, y de un día para otro, pum, la actividad a nada, a cero. Ahora ya hemos retomado, estamos retomando un poco las diferentes actividades, con cuidado, como bien vos decías, todos tenemos que cuidarnos, estamos todavía con nuestras libertades condicionadas por este virus, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y acostumbrarnos a que hasta que haya una cura o un tratamiento eficaz, o hasta que pierda fuerza este virus, tenemos que acostumbrarnos, qué sé yo, a barbijo, lavarnos las manos, alcohol en gel, distanciamiento, limitaciones en actividades diarias que para nosotros en otro momento eran rutinarias, hoy no lo podemos hacer, ¿no? Héctor, y a mí me genera mucho una duda, que por supuesto los científicos deben tener una respuesta, pero que hay determinados deportes, por ejemplo el running, decir no, pero correr para competencia no, solamente caminata o trote. ¿Por qué para competencia no? En realidad lo que dicen, no, en realidad lo que dicen es que está desaconsejado por el tema, ellos le dicen los aerosoles, debe ser, no sé, la transpiración, saliva, cuando uno puede respirar fuerte, que cuando vos vas corriendo lo esparcís mucho más. Entonces por eso no está recomendado, porque en los lugares puede que no se pueda guardar la distancia social. Claro. ¿No? Cuando vos corres o andás en bici, la distancia que tenés que tener es mucho mayor, porque la velocidad también hace que el spray o las gotitas de saliva con virus, en teoría si lo tuvieras, llegara más lejos. Debe ser por eso, no porque está desaconsejado, porque de última se han habilitado deportes de alto rendimiento en Europa, y todavía la pandemia sigue firme, ¿no? Ya han pasado la curva, está mucho más controlado todo, pero bueno, nosotros sí tenemos más limitaciones porque sobre todo el AMBA, Chaco, Río Negro, nosotros por suerte en la provincia estamos entrando en una zona muy factible para hacer muchas actividades. Así que en una zona roja entre blanco, en una zona rosa entre blanco y rojo. Digamos que estamos bien, salvo Capital, que donde hemos tenido los últimos brotes importantes, pero que ahora ya hace muchos días que tenemos solamente casos extranjeros, foráneos y contactos directos. Eso permite estar un poco más tranquilo, ¿no? Teniendo los cuidados, ¿no? El ministro explicaba el viernes que con los 2 nuevos casos dijo, bueno, pero en realidad son casos que corresponden a contacto muy estrecho con enfermos de otros picos, entonces no son un nuevo pico estos Exactamente, dos casos. No es comunitario que vos no sabés, no podés identificar de dónde vino, ¿no? Claro. Así que, bueno. ¿Y cuáles son las actividades que hoy ya podemos, desde el deporte obviamente, empezar a practicar de una forma, bueno, manteniendo todos los cuidados? Nosotros hace 15 días comenzamos liberando algunas actividades, como eran el tenis, pádel, golf, las caminatas deportivas, esto que no eran correr tanto, sino era caminar rápido o un trote liviano, y los paseos en bicicleta, con limitaciones de día horario. Después incorporamos deportes náuticos, mountain bike, paseos en moto, diferentes actividades en el agua, pesca deportiva de costa, que la verdad que tuvo una repercusión importante. La verdad que yo no sabía, si bien uno en esta provincia que tenemos muchos lagos, muchos lugares para hacer pesca, no pensaba que había tanta necesidad, ¿no? Yo la verdad que conozco fueron más de 3, 4 mil permisos para desplazarse más allá de los que viven en la zona. Mucha gente que ha querido hasta violar la cuarentena por irse a pescar porque no aguantaba más. Bueno, pero lo podemos hacer, ¿no? La verdad que ha sido bueno. Entonces, bueno, todas estas actividades que son deportes individuales al aire libre, con cuidado correspondiente hasta llegar a la actividad y después de realizar la actividad, que entendemos que no tienen riesgo,
permiten un poco distender Sí. esta cuarentena que uno llevaba, o el encierro, o la falta de hacer actividades que para muchos son cotidianas, como salir a correr, a caminar. Sí, sí, sí. Y lo bueno que es digamos, toda la caminata con los chicos, las salidas recreativas que se le denominó al principio, ahora lo podemos hacer todos los días, en horario de 10 a 18 horas, que un poquito por el clima está mejor para los chicos, y las actividades deportivas todos los días de 7 a 18 horas. Y si Dios quiere, continuaremos en esta semana. Si la situación sanitaria está como hasta ahora, seguramente en el interior y en Capital también, dejando o habilitando otras actividades que tenemos pendientes. Con respecto al tema de los gimnasios, que hay tanta preocupación, que hay mucha gente que lo necesita, y aparte el dueño del gimnasio necesita que el gimnasio se abra, porque han aplicado un montón de estrategias, ¿no? Han alquilado los aparatos, han empezado a dar clases vía web, vía streaming, vía Instagram, digamos, Sí. se han reconvertido todo lo que pudieron, pero bueno, quieren volver a abrir, lógicamente. Como bien vos decís, es un sector que ha hablado con nosotros, que nos hemos reunido, que están preocupados porque es una actividad comercial con el deporte de por medio, ¿no? Igual que las canchas de fútbol, igual que algunos complejos deportivos, bueno, que con algunas disciplinas han podido abrir, los profes han podido recomenzar las clases. Tenemos los protocolos, hemos trabajado con ellos, estamos en un proceso, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, no me animo a decir cuándo, pero seguramente con limitaciones por el tema de los espacios, pero calculo que volverán, ¿no? En estos momentos no, en la realidad los infectólogos, los que nos recomiendan, dice que son actividades que tienen su riesgo, pero estimo también que en la medida que la condición sanitaria siga controlada, tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? A hacer actividades diferentes, con limitaciones en cuanto a lo que habitualmente hacíamos, pero que yo entiendo y todos entendemos que en el menor tiempo posible, en la medida que podamos, tenemos que volver a esta nueva normalidad, como te decía. Me quedo con lo que hablábamos de fuera de cámara, ¿no? Esto es día a día. Digo, todas estas buenas intenciones de que lo antes posible y con todos los protocolos necesarios y los tiempos y los horarios abran los gimnasios, porque sí, porque hay mucho contacto. Entonces, mucho contacto no solamente con el de al lado, sino con Yo el creo que aparato. La gente, claro, entonces, no hay que compartir elementos. Claro. Mira, vos sabés que a mí me contaban que en Europa, que ya ha pasado la pandemia y obviamente, ha pasado la parte importante, ¿no? Ya hay cierta liberación a actividades. La gente se ha acostumbrado a llevar su rociador o sus elementos de higiene a cuanto actividad haga. Llegar a algún lugar y sentarte, bueno, tener la precaución de limpiar, y a lo mejor también nos va a pasar a nosotros acá, ¿no? Más allá de que en los diferentes lugares tengan su protocolo de higiene, no está mal que uno lleve su aerosol y limpiarlo. A ver, como hacemos los que estamos haciendo tratamiento fisioterapéutico, llevamos nuestra toalla y cuando llegamos ponemos nuestra toalla y nos limpian con alcohol en gel y bueno. Y nos tendremos que cuidar, y esa es la manera también de que muchas actividades que hoy no se están pudiendo realizar por una situación sanitaria, con todos estos controles y con toda esta disposición de todos quienes vamos a usar de cuidarnos, bueno, le vamos a facilitar la tarea, ¿no? En el momento que llegue. Seguro. Y, por ejemplo, esto sinceramente no lo sé, el agua en los natatorios, en las piletas, ¿la gente se puede contagiar por el agua? No, yo tengo entendido por lo que me han dicho los infectólogos que el agua, al tener cloro, obviamente no hay riesgo no hay riesgo de contagio. Obviamente si tiene un contacto directo sí, pero me imagino que a través del agua no, por lo menos lo que nos han comentado a nosotros, y hay protocolos y hay lugares donde se ha habilitado los natatorios, y seguramente en un tiempo prudencial, veremos cuándo también nos va a pasar a nosotros, ¿no? La vuelta parcial a todas las actividades, siempre teniendo el condicionamiento de la situación sanitaria. Si no hubiese habido coronavirus, ¿en qué etapa estaríamos de la Agencia? Yo estaría como loco, estaría corriendo, porque estaríamos a días de comenzar el primer partido de la Copa América, seguramente estaríamos corriendo porque íbamos a llegar con las obras muy con lo justo, tendríamos una adrenalina diferente, aunque también ahora no, a ver, nos tocó lo que nos tocó, en la realidad tenemos que hacerlo con responsabilidad, con cuidado, explicando,
viendo los errores que uno comete, viendo las cosas que puede mejorar, viendo las cosas que puede habilitar, pero estaríamos muy distintos que ahora seguro. ¿Y cuál, a medida que se vayan abriendo las cosas, hay algún evento, hay algo que todavía no se movió y que se puede dar en Córdoba? Mira, hace pocos días hicimos la presentación para que el Estadio Kempes compita con otras sedes para los próximos 3 años, o sea, 21, 22 y 23, para la final de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Nos han postulado desde AFA, cumplimos los requisitos, después veremos. Ahora, ¿cuál es la realidad que nos va a tocar? A ver, para darte un ejemplo, nosotros tenemos la final de la Copa Sudamericana, que en teoría se tendría que jugar el 7 de noviembre. Vos me preguntás a mí, ¿la han suspendido? No. ¿Se va a jugar? No sé. Sabemos. ¿Es importante para Córdoba? Siempre era importante estos eventos por la cantidad de gente que nos podía visitar. Sí. Hoy el deporte, en teoría, cuando vuelve el fútbol, o como ha vuelto en Europa, es a puerta cerrada, con lo cual interés turístico, económico para nuestra provincia, te diré que tienen nada, cero. Así que no sabemos. Ojalá que haya una cura y que volvamos a la normalidad en el mundo, ¿no? Porque esto es lo que tiene de loco, ¿no? Estamos hablando algo que pasa absolutamente en todos los países del mundo. Algunos de otra manera, unos mucho más dramático, otros no tanto. Sí, aparte no. Nos atraviesa todo. Totalmente. Este es el guardapolvo blanco de todos. Somos todos iguales ante esta pandemia. Y está la incertidumbre de saber cuándo, cómo, de qué manera, cuándo vendrá la cura. Se está trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos estas limitaciones? La curva, ¿cuándo viene el pico? Va a haber pico. Ahora el famoso R0, claro. ¿viste? Que marca la cantidad de contagio, que es un índice que hay que tener en cuenta para las aperturas, seguro. Para las aperturas. Pero bueno, esta es la realidad. Héctor, ¿cómo dentro de esta nueva normalidad hay actividades deportivas para gente con capacidades diferentes? Lo tratamos siempre iguales. Siempre iguales. Sí. Es la realidad. Nosotros estamos trabajando ahora en diferentes actividades deportivas para deportistas federados o deportistas de alto rendimiento olímpicos, que seguramente tienen una necesidad de volver a entrenamiento porque hay muchos que tantas semanas los ha perjudicado de más. Sí. Entonces seguramente esta semana tendremos algunas situaciones como excepciones para diferentes disciplinas deportivas, con limitaciones, obviamente. No es competitiva, pero sí es permitir un entrenamiento diferenciado, y el deporte adaptado siempre ocupa un lugar importante. Han participado nuestros chicos, digamos, los deportistas que tenemos becados en diferentes formas de entrenamientos virtuales. Seguramente en algunos deportes que ya lo pueden practicar. Creo que me han comentado que Gustavo Fernández, nuestro tenista, ya está en Córdoba y seguramente, como el tenis está autorizado, seguramente estará entrenando, obviamente respetando todos los protocolos y así diferentes actividades, ¿no? O sea, queremos recuperar esta nueva normalidad lo antes posible para todos. No, pero además son como por ahí casos muy especiales en función de, no me refería solamente a los afederados o a aquellos que ya lo tienen como una disciplina y como un modo de vida, sino a aquellos que tienen capacidades diferentes y para los cuales el deporte es una herramienta fundamental. Por eso ni hablar, ¿no? O sea, lo tomamos como parte recreativa de la realidad, ¿no? Como parte de una actividad que a nosotros nos ha dado en la agencia mucha satisfacción, porque hace algunos años cuando decidimos crear el área de deporte adaptado, sin darnos cuenta abrimos una puerta muy importante. Esto fue en el año 2007, cuando yo fui vicegobernador, que tenía a mi cargo también la agencia Córdoba de Deporte. La creación de esta área nos abrió una puerta que la verdad que no sospechábamos que iba a ser tan grande, ¿no? Sí. Y tanta cantidad de gente que la necesita, sobre todo porque hay muchos padres que se han acercado a nosotros y inclusive a veces con lágrimas en los ojos nos decían gracias, porque hoy mi hijo tiene la expectativa de salir para ir a hacer entrenamiento. No importa el nivel, no importa si es un de alto rendimiento, no importa si va a participar en los Juegos Paralímpicos. Hay una interacción social, hay una comunidad del deporte. Nosotros largamos con básquetbol en silla de ruedas. Sí. Y las sillas de ruedas para hacer deporte son especiales, tienen cierta característica. Nosotros lo comenzamos con sillas normales. Y los guantes que usaban para no golpearse, porque con la inclinación de la rueda permitía no golpearte, acá te golpeaban las manos, eso no importa, ellos querían hacer actividad. Y muchos, como eran pocos cuando arrancaron, había gente grande, más jóvenes, algunos con mayores dificultades que otros, pero lo importante es que estaban todos intentando hacer actividad física,
Y eso fue muy superador, ¿no? En aquellos comienzos. Hoy ha cambiado, ya estamos mucho más organizados, hay mucha más conciencia, hay muchos más chicos que con muchas limitaciones, pero pueden hacer actividades, las hacen a diario en el Kempe, en las escuelitas que ahora están cerradas, pero que cuando... A eso me refería, a esas Sí, escuelitas sí, que esas son tan escuelitas importantes. ¿Cuándo podrán volver? Mira, hoy el Kempe es un centro de aislamiento. Todos han visto las imágenes del Sí. Kempe con las 115 camas que tenemos en los 2 gimnasios y en la sala de prensa. Están dispuestas para una situación sanitaria de emergencia que gracias a Dios no tuvimos. Se y ojalá utilizó que no una tengamos. sola vez, pero solo para... Una sola vez para hacer cuarentena, una Ahí gente está, tras la sierra. una gente que venía de tras la ahora ya se ha cambiado, cada uno hace cuarentena en su región, en su casa, pero tenemos la disposición por cualquier cosa. Ojalá, como siempre dijimos, que no suceda, pero si es necesario, estamos preparados. En el momento que podamos liberar, lo vamos a hacer y creemos que en el Kempe vuelva a girar la pelota, Sí. digamos, como normalmente se dice, y vuelva a haber actividad física y todos disfrutando en la medida de lo posible. Ojalá que sea pronto. Bueno, la verdad que todos tenemos ese deseo y sobre todo para aquella gente para la cual el deporte no es solamente una actividad física o un esparcimiento, sino que es también una forma de sociabilidad, una forma de formar parte de un grupo, digo porque encierra mucho para estas escuelitas, para estos chicos que van a estas escuelitas, no solamente chicos, adultos también, el hecho de formar parte, de sentirse parte de un grupo y demás. No, y es tan importante inclusive para los padres, porque en esta última época de la sociedad donde prácticamente uno vive corriendo todo el día, poder compartir la actividad con tus hijos no es menor, poder ir, acompañarlo, llevarlo, verlo, alentarlo, es algo que creo que también es importante familiarmente, ¿no? Y eso pasa mucho en el Kempe, que los padres los llevan a los hijos, a veces los esperan, otras veces van y vuelven, pero bueno, es importante el entorno familiar que hay dentro de la actividad deportiva con nuestros hijos. Me quedo con eso, es importante el entorno familiar que hay dentro de la actividad deportiva de los hijos. Digo como para rescatar uno de esos valores que a veces uno siente que la sociedad está perdiendo, ¿no? Y que la familia está perdiendo. Así es, así es. Creo que es importante que acompañemos a nuestros hijos, es importante que compartamos para todos, para ellos y para nosotros. Muchísimas gracias y bueno, que de a poco podamos retomar a esta nueva normalidad, como, así es, como y que la la hagamos llaman seguro, ahora. cuidándonos, respetando la distancia, el uso de barbijo, lavado de manos, todas las recomendaciones que nos hacen para que hagamos nuestras actividades diarias de manera segura.